Bienvenidos a nuestra reunión en línea. For Grace. De mi casa a tu casa, con nuestras series siempre productivos. Puro reino y puro flow. Comenzamos. Bienvenidos a nuestra reunión en línea. For Grace. De mi casa a tu casa, con nuestras series siempre productivos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un domingo más en For Grace. Hoy es el cierre de la serie Siempre Productivos, de mi casa a tu casa. Pero el día de hoy traemos una conferencia muy especial para nuestras vidas, que lleva por nombre Unción para producir riquezas. Para los que están anotando, el tema de hoy es unción para producir riqueza. Pero vamos a ver lo que es la unción. Unción, no sé si han escuchado ustedes aquellas personas que se expresan de esta manera y dicen: unción, esa mujer tiene unción para guisar, esa mujer tiene la unción para estar bien en su casa, hacer vestidos, costurar. Ese hombre puede hacer un edificio, unos departamentos y unas casas. Es el albañil. El ingeniero en la industria. El ingeniero en la industria tiene un desarrollo amplio para su trabajo. Saber las cantidades de productos que ahí se manejan es un don que Dios le dio a cada uno de ellos. Pero vamos a hablar de los dones. Tenemos los dones que son innatos, dones del Espíritu Santo, que son los otros. Así que son dos clases de dones: los dones innatos y los dones del Espíritu Santo.
Pero ¿será posible que nosotros podamos tener esa unción, podamos tener ese poder que Dios nos da? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Iniciamos con Deuteronomio 8:18, la versión NBI. Posteriormente vamos a leer la Reina Valera. Deuteronomio 8:18 dice así: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Y la Reina Valera dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero hablemos un poco de poder, el poder que nos da Dios. Si se dieron cuenta, en la versión NBI nos habla del poder que Dios nos da, y en la otra versión, que es la Reina Valera, nos habla del poder. Pero dice que el poder en el Nuevo Testamento se encuentra más de 18 veces. Dice que el poder es lo siguiente. Parte de la investigación que se ha realizado dice así: describe la capacidad de hacer algo, es decir, para llevar a cabo una tarea, sea en el campo físico, político, espiritual, en cualquier sistema, en cualquier área. Ese es el poder que Dios desarrolla en nosotros. Y dice así su definición: poder designa la capacidad o la potestad para hacer algo. La palabra proviene del latín potere, y a su vez de posse, con doble S, que significa ser capaz. Si seguimos hablando de poder, nos está dando una definición a fondo de lo que significa tener ese poder, porque la potestad también se define como lo siguiente: es un derecho, porque quien la ostenta puede ejercerla frente a ciertas personas para que cumplan ciertos deberes. Le faculta legalmente para hacer ciertas cosas. La potestad es un poder, y vuelve la palabra poder. No sé si ustedes, a veces hay una situación con familiares, amigos, y les dicen: te voy a ceder el poder para que tú me puedas ayudar, para que tú puedas hacer mis cosas, mis tareas que no las puedo hacer porque no puede caminar, no puede salir, y le cede el poder. Porque dice que así que quien la ostenta puede normalmente usar la fuerza para ejercerla. Nosotros debemos de entender que la palabra poder que Dios nos está dando es para que nosotros podamos ejercerla. Porque los dones que tenemos innatos son los que Dios nos dio desde que nosotros empezamos a nacer, empezamos a crecer y adquirimos esos dones a través de las experiencias, a través de la vida. Pero vamos a ver más claramente en el libro de Primera de Pedro 4:10 al 11, en la versión NBI. Y después leemos la versión de la Reina Valera. Y dice así, Primera de Pedro 4:10 al 11. Cada uno, dice, ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Lo que acabamos de decir. Todos los dones que Dios te haya dado o hayas recibido, que sean administrados fielmente a la gracia de Dios en sus diversas formas. Dice la versión NBI. Pero vamos a ver lo que dice la Reina Valera. Dice así: cada uno según el don que haya recibido,
ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y continúa diciendo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí tenemos lo que dice la Reina Valera. Pero vamos a leer parte de lo que son los dones innatos. Como hace un rato les comentaba, que son las habilidades que se adquieren con el tiempo, con el desarrollo, con la vida, al paso de los años. Esos son los dones innatos, los que Dios sembró en cada uno de nosotros. Vamos a leer. Dice así, habilidades que Dios le da al hombre para destacar en su vida, tales como la música, el canto, las artes, las matemáticas, la física, la química, la albañilería, la arquitectura, el dibujo, tantas que Dios les ha dado a los hombres, que son los dones que Él ha sembrado en su corazón. Pero ahora vamos a la otra parte, que quedamos que eran los dones del Espíritu, los dones espirituales. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Los dones espirituales son habilidades que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios y a su palabra. Por eso están distintos los unos de otros. Pero vamos para allá, vamos a aprender qué es lo que nuestro Dios Todopoderoso quiere para que nosotros tengamos también los dones espirituales. Ya hablamos de los dones innatos, que son las habilidades que Dios nos da para destacar en la vida. Y los dones del Espíritu son también para que nuestra iglesia se fortalezca y sea una iglesia fuerte que honre a Dios. Continuamos. Dice así, que en aquellos tiempos, en el libro de Samuel nos habla una historia muy hermosa. Y dice que en aquellos tiempos Saúl fue elegido para que fuese rey de Israel. Era el primer rey que iba a gobernar el pueblo de Israel. ¿Por qué escogieron a Saúl? Porque Saúl era un joven que dice que era muy apuesto, que no había otro como él. Era un joven que destacaba entre todos los demás, que dice que sus hombros estaban por arriba de los demás hombros de los otros jóvenes. Y encontró Dios algo en Saúl que era diferente a todos los demás, porque él era trabajador, ayudaba a su padre, hacía labores en el campo y se dedicaba a muchas cosas, tenía muchas cualidades como la que hablamos ahorita, ¿sí? Pero vamos a la palabra de Dios. Dice, Primera de Samuel 9:2, y dice así, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba, dice la palabra, sobrepasaba a cualquiera en el pueblo, dice. Era uno de los mejores jóvenes que había escogido nuestro Dios para que gobernara el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba en ese lugar? Esos eran los dones innatos que tenía Saúl. Pero ¿qué es lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios quería de Saúl? Porque él ya tenía las cualidades que Dios le había dado. Pero le hacía falta algo importante para generar y producir todo lo que Dios quería. Le faltaba la unción de Dios. Le faltaba esa unción para hacer riquezas. Entonces, por eso el profeta Samuel le profetizó y le dijo,
Si vamos a 1 Samuel 16 al 7, dice así, para los que están anotando, 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 al 7, y dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado a otro hombre. Le estaban hablando a Saúl la profecía de Samuel, lo que Dios le había mostrado al profeta. Y posteriormente sigue diciendo: cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará siempre contigo. Entonces, Saúl es rey de Israel. En esos tiempos fue ungido por el profeta Samuel. Y si lo vemos en 1 Samuel 10:1, vamos a verlo en 1 Samuel 10:1, cómo es que ungían a Saúl. Y dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo que le había ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo. Es el Señor que te ha ungido para su pueblo. Unción, estamos hablando ahí de la unción que Dios le dio a Saúl para gobernar. Es la unción para gobernar. Dice que la unción del Espíritu Santo la podemos poner en todo lo que hagamos. Podemos decirle: Señor, voy a hacer este trabajo, lo pongo en tus manos. Y lo voy a empezar a hacer de tal manera que tu unción esté sobre mí. Que yo tenga esa unción sobrenatural que me hace hacer las cosas en tu nombre, Señor. Para que yo pueda ser bendecido. Para que tu palabra se siga honrando. Yo puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo. Tu familia puede hacerlo. Pero todo tiene que ser puesto con la unción de nuestro Padre Celestial. 1 Samuel 10:10, ¿qué dice? 1 Samuel 10:10 nos habla cuando Saúl hizo profetizó cuando estaba con aquellos profetas. Dice así: cuando llegaron allá al collado de aquí, de la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre Saúl, y con el poder, y ellos profetizaron junto con Saúl. Saúl, ¿por quién era respaldado? Por la unción de Dios. Fue un gran rey. Saúl fue un gran rey. Pero algo pasó. Algo pasó con Saúl en aquellos días, en aquellos tiempos, que el Espíritu de Dios se apartó de él. La palabra dice que el rey, que Dios se había apartado de él. Algo que cometió Saúl. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y lo único que le quedaron fueron ¿qué? Sus dones innatos. Dones que para él no le servían si no tenía el respaldo de Dios, si no tenía el respaldo que él necesitaba para hacer riquezas. Era un buen trabajador, era alto, mayor que todos, dice que era muy galán, muy hermoso, pero todo eso no le servía, porque el Espíritu de Dios se fue de él, se apartó de Saúl. Entonces a Saúl le entró un espíritu de enojo, de rabia, de venganza, de celos, de ira, de querer hacer daño. Es el espíritu que entró en Saúl cuando Dios se apartó de él. Empezó a hacer otras cosas indebidas ante la presencia de Dios. Y otro que fue ungido
para ser rey. Ya lo conocemos en la historia pasada del tema de visión de la prosperidad. Hablamos de su historia, que fue el rey Salomón. El rey Salomón, Dios se le presenta en sueños y le dice que qué quería. Lo podemos encontrar en Primera de Reyes 3:5. Dios le decía a él, a Salomón, en sueños: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Pídeme lo que quieras, yo te voy a hacer rico. Entonces comenta Salomón a Dios, le dice: Señor, dice, dame discernimiento, dame un corazón comprensivo, compasivo, para que yo pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. De todo esto, Salomón lo único que pidió fue sabiduría. El don que Dios le dio fue de sabiduría. Pero aún así, ¿qué hizo nuestro Padre? Le dio lo demás que él no había querido, que no le pidió: riquezas. No había otro hombre como él. Era el único, no había otro rey como él, no había otro hombre más rico que él, no había otro hombre más sabio que él. Sino que Salomón, Dios se lo dijo, se lo profetizó. Y así fue. Su primer caso de Salomón como rey, su primer caso fue el de unas prostitutas que llevaban una semana viviendo juntas, pero en esa semana las dos dieron a luz, las dos tuvieron un bebé. Pero ¿qué pasó ahí en ese lugar? Primero, las dos prostitutas dormían cerca, pero una de ellas se quedó dormida. Al quedarse dormida, aplastó a su bebé y lo mató. Lo mató, pero en la madrugada se levanta, le quita el bebé a aquella que estaba dormida y se trae al bebé, y el bebé que estaba muerto se lo coloca a ella. Entonces, al día siguiente la mujer se levanta y dice: este no es mi hijo, este está muy narizón, este no es mi hijo, está muy feo. Entonces la mujer, aquella, no dice nada, pero el caso es llevado ante la presencia de Salomón. Imagínense esas mujeres en el palacio peleándose, jalándose las greñas, jalándose los cabellos y haciendo su relajo ahí ante el rey. Entonces, dice así, que las dos habían dado a luz la misma semana y que las dos habían estado durmiendo, y que una de ellas se durmió sobre el bebé y la otra se dio cuenta que le habían puesto el bebé que había matado a esa mujer por haberse quedado dormida, y la otra discutía que no era el de él, que no era el de ella, y fueron a parar a palacio donde estaba el rey Salomón. Y lo vamos a buscar en Primera de Reyes 3, 25, 28. Primera de Reyes 3, 25 al 28. Y le vamos a dar lectura. A ver lo que dice la palabra de Dios. Después de lo que aconteció con estas mujeres que se estaban peleando por el bebé, el rey Salomón empezó a trabajar, porque fue uno de sus primeros casos. Y dice así, el 25. Recuerden, Primera de Reyes, capítulo 3, del 25 al 28. Dice así: enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a este niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Eso es lo que vieron,
Lo que Salomón le había pedido a nuestro Dios, sabiduría para esa situación, su primer caso de Salomón, que esas mujeres se le presentan peleando, y lo que Salomón hizo con sabiduría que Dios le dio, resolverlo muy pronto. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero lo que ha sucedido con los reyes que Dios los ha respaldado, esa es el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros entendemos que a las personas, tanto niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, se les dice una mala palabra, empezando desde la niñez, si los ofendes, si les dices, tú eres un tonto, tú eres un bruto, tú eres un cabezón, no puedes hacer nada, entonces esos jóvenes son lastimados. Escucha lo que te digo. Ten paciencia con tus hijos. Ten paciencia con tu familia. Ten paciencia con tus amigos. Ten paciencia con tus seres queridos. Porque al hablarles así, ellos pierden la bendición de crecer, de desarrollarse sanamente, de seguir, de trabajar bien, de tener esos dones que van a destacar y van a desarrollar. Salmo 19:7 dice lo siguiente. Vamos a leer el Salmo 19:7 de la Reina Valera. Y dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová en fiel, que hace sabio al sencillo. Yo conozco a muchos amigos que le decían, los insultaban, su mamá, su papá, los golpeaban. Pero ellos buscaron de Dios, buscaron la palabra de Dios, lo que dice en el Salmo 19:7, que Dios les apoyó, Dios les dio la sabiduría, Dios les dio el entendimiento, y ahorita andan viajando, unos andan predicando la palabra, otros andan por el mundo vendiendo tras su negocio, tras lo que les deja la economía, y son grandes compañeros, son grandes amigos que han logrado sus empresas. Pero saben una cosa, saben ustedes qué hicieron ellos, todo lo pusieron en las manos de Dios. Ahora, Dios quiere que nosotros tengamos también dones innatos, con los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque Él nos habla acerca de que nosotros tenemos que tener esos dones, los 9 dones del Espíritu Santo, para que nosotros hagamos como que hacemos una fusión, como que aquí tenemos los dones innatos que Dios nos dio, pero no tenemos el respaldo, no tenemos la unción del Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu Santo, Dios quiere que nos unamos para que los dones innatos, existe algo sobrenatural de unir los dones que tú tienes. Todo esto lo vamos a leer ahorita. Pero los dones innatos, vamos a leer parte de los dones innatos. Dice así: cualidad, capacidad, que no es aprendido y no pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen o nacimiento. Cualidad, actividad o comportamiento. Es como acabamos de decir hace un rato, que es la cualidad, la capacidad de las personas de cantar, de tocar música, de un deporte, natación, construcción de algo, arquitectos. Esos son los dones innatos. Pero ahora, la palabra de Dios nos enseña en los 9 dones del Espíritu, que Dios quiere que esos 9 dones del Espíritu se entren en lo que es los dones de las personas que aún no se han congregado, que se puedan congregar. ¿Para qué? Para que se forme esa fusión sobrenatural. Dice así, que los dones del Espíritu, dice que son la fe, la sanidad, don de milagros, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, de ciencia o conocimiento,
palabras de sabiduría, discernimiento espiritual. ¿Por qué tenemos que tener esos dones? Todas esas personas que le han creído a Jesús son las personas que pueden tener los dones del Espíritu. Pero vamos a leer Efesios 4:12. Entonces, si vemos Efesios 4:12, dice, a fin dice de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya los habíamos mencionado hace un rato. Para la edificación del cuerpo de Cristo son los dones de cada persona. Dice que hay talentos que muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta o lo han vivido. Muchas personas tienen talento. Inclusive eso es lo que Dios quiere. Que todos los dones innatos que tengamos los llevemos a lo que es lo del Espíritu Santo. Lo que Dios quiere. Puedo soñar, puedo tener un sueño, pero ese sueño es mi cuerpo, de mi carne. ¿Qué me puede provocar ese sueño de ese poder innato que tiene mi vida, mi cuerpo? Puedo soñar algo malo, algo deseo, algo de afán, de tener las cosas, de que yo quiero lo que tiene aquel varón, ahora sí un mobiliario, un carro, algo que él tiene, yo quiero tenerlo mejor, soñar con eso. O sea, se levantan con ese afán de querer tener todo, de comprarlo, de obsesión, de rabia, de tristeza. Pero los sueños esos son sueños sesgados, sueños que no sirven, porque son de la carne, son innatos y producen indiferencia, apatía, todas esas cosas de flojera, envidias. Todos esos, los sueños de la carne, eso es lo que producen. Pero si tú dices, pero si esas cosas que soñé son cosas que Dios me va a dar, bueno, entonces ¿qué fruto va a obtener Él? En el primer caso de estos sueños de la carne, no te producen nada esos sueños porque son de la carne. Pero cuando es de Dios, lo que dice que el fruto de Dios, el sueño que Dios te da, el Espíritu Santo dice que es paz, tranquilidad, amor, gozo, paciencia, dominio propio. Sueño es un sueño objetivo que te da el Espíritu Santo. De admirarse, es asombro, ese es el fruto. De admirarse, de asombro, y nos lleva a temerle a Dios. ¿Por qué? Porque es de asombro lo que Dios te da. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo es que cambió ese brother? ¿Cómo es que cambió? No tenía nada, estaba perdido. Y Dios le dio en sueños lo que él deseaba, lo que él anhelaba. En aquellos tiempos también, los sueños que tenían los jóvenes estos, y Dios se los dio. David, José, Salomón, Dios le dio lo que ellos deseaban. Dios quiere que nosotros tengamos dones innatos que Él nos ha dado, pero quiere que los unamos a los dones del Espíritu Santo. Que tengamos una unción, que tengamos su poder, y que así como Dios nuestro Señor tomó los dones innatos de José, de Saúl, de Salomón, y sobre de esos dones les dijo a ellos que los iba a poner ahí del Espíritu Santo, dones naturales, porque tenían unción para los negocios. Cuando tú tienes un negocio, te pones a orar, te pones a pedirle a Dios, Señor, quiero que mi negocio prospere, quiero que mis hijas salgan bien de la escuela, quiero que esto que estoy poniendo en tus manos me salga bien. Los negocios, las profesiones, la familia. Quiere Dios que todo le salga bien para que tengamos esa unción de poder hacer bien las cosas. Y conforme hagamos las cosas y tengamos la unción de nuestro Dios, podemos hacer riqueza, porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo, dice que son dones que Él nos ha dado, y podemos aplicarlo en nuestras vidas, en los dones innatos.
Primera de Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y tenemos en Romanos 8:26, vamos a leer Romanos 8:26, para estar completamente seguros de lo que Dios nos está hablando. Romanos 8:26 dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que el respaldo de Dios está en esos momentos, respaldando nuestra oración en lenguas. Él, aquí lo acabamos de leer, Él nos está respaldando. Dice la Biblia que con gemidos indecibles estamos hablando, orando en lenguas, y el Espíritu Santo nos está respaldando. Hay momentos en que nosotros oramos por algo que queremos, pues oramos en lengua, pero Dios nos ayuda siempre, porque el Espíritu Santo está con nosotros, siempre y cuando vamos a obedecer a los dones del Espíritu Santo. Pero les voy a decir algo. El primer don es el don de lenguas, para darle inicio a los otros dones del Espíritu Santo. Cuando el profeta Samuel le da la orden a Saúl para que fuera allá con los profetas, a la compañía de los profetas donde él andaba, ellos estaban cantando en lenguas. Pero ¿qué pasó? En ese momento, la unción sobrenatural del Espíritu Santo de nuestro Dios cayó sobre Saúl. Y él empezó a cantar y a profetizar en esos momentos. La palabra de Dios nos lo enseña. Muchos pueden hablar, predicar, animar a otras personas, motivarlas, animarlas a seguir con dones innatos. Pero si todo lo hacemos para la obra de Dios, profetizamos. Porque profetizamos porque estamos creyendo en la verdadera palabra de Dios. Tú puedes hablarle a alguien, animarlo, inducirle a que siga el camino, que todo le va a salir bien, echarle ganas, que no se quede quieto, que no se quede en un rincón, que le eche ganas, que hay cosas por hacer. Hay mucho que hacer en estos tiempos, podemos muchas cosas que hacer. Saca esos dones que Dios te dio de que si te gusta construir algo, como el carpintero, que era un gran maestro, que era nuestro Señor Jesucristo. Saca, desarrolla tus dones que Dios te dio. No estés en tu cama nada más. Lo que puedas hacer, pinta tu casa, desarrolla un talento, desarrolla un don y ponle en las manos de Dios para que te pueda Dios respaldar siempre y tú puedas progresar. Si en tu casa no estás haciendo nada, haz algo para producir, haz algo que tú veas que vas a producir. Piénsale y que Dios te dé la sabiduría para hacerlo, como todos nosotros los que estamos viendo esto. No te quedes en tu casa nada más sentado, esperando a ver qué te cae del cielo. Dios quiere que te muevas, que seas productivo. Jesús, ¿qué hacía? Jesús tenía un don muy hermoso, el de hablarle a las personas. Él tenía dones innatos. Jesús, nuestro Señor Jesús, tenía dones innatos para hablarle a las personas. ¿Y qué decían? Se quedaban maravillados de lo que Él decía, de lo que Él hacía, de lo que ellos veían, que Jesús, donde caminaba, dejaba huella donde caminaba, había mucha gente que le escuchaba. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos del poder de Dios? ¿Por qué nosotros no empezamos a construir algo? Empieza por lo pequeño y terminarás en lo grande. Jesús, su talento, su manera de hablar, sus dones innatos se fundieron, se unieron con los dones del Espíritu Santo. Muchos se preguntarán que quizás los fariseos podían hacer lo mismo que hacía Jesús. Ponle que sí lo hacían, que hacían lo mismo de Jesús, pero a ellos les faltaba algo.
muy importante en su vida, la unción del Espíritu Santo. Es la que ellos no tenían. Y Jesús lo tenía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ya terminamos con esto. Vamos a ver lo que es la sabiduría a partir de todo lo que acabamos de explicar. La sabiduría que Dios quiere darte a ti, en tu vida, en tu negocio, en tu familia, con tu trabajo. La sabiduría que también le dio al rey Salomón. Vamos a leer en el libro de Santiago. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 17. Y dice así: ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sana mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que tiene animal diabólico. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y vamos a terminar con el versículo 17. Dios les bendiga a todos, amigos y amigas que escucharon y que estuvieron conectados en esta palabra poderosa, en esta palabra que Dios nos da de unción para hacer y producir riquezas para nuestras familias, para nuestros amigos. Y vamos con el último versículo, que es el versículo 17, y dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Su sabiduría está en este libro. La sabiduría más grande que tú puedas tener, como el rey Salomón dio un ejemplo grande, está en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, le doy gracias a Dios por permitirme predicar su palabra, por dar esta pequeña conferencia que llegue a tu corazón, que llegue a tu mente, que llegue a tu familia, que se pueda repartir en tus amigos. Dios tiene el control de tu vida, nunca lo olvides. Ahora, déjame orar por ti. Cierra tus ojos y vamos a orar en estos momentos por la palabra que Dios nos ha dado. Mi Dios eterno, mi eterno Dios, en esta hora doy gracias por tu palabra, por esta palabra bendita que nos has dado. Ha sido ejemplo para muchos de nosotros. Y así, en esta hora, pongo en tus manos la vida de todas aquellas personas que han escuchado tu palabra, que han escuchado esta conferencia de los dones innatos y los dones del Espíritu Santo, que son algo sobrenatural, para que nosotros podamos cambiar la vida de las personas y que nosotros podamos ser útiles con los dones que tú nos has dado para otras personas. Señor, te pido por aquellas personas que se conectaron y estuvieron viendo este programa, bendícelas a la próspera, a ellos, a sus familias, a sus amistades y a todos aquellos que no se conectaron y que algún día puedan ver esta conferencia. Te los pongo en tus manos para que el día de mañana cambien de cualquier situación que estén pasando. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y decimos en esta hora, amén. Y puro reino y puro flow. Dios los bendiga. Los Hot News de la semana son los siguientes. Grupo de Gracia Inquebrantables. Este se estará tomando en línea todos los jueves a las 6 de la tarde. Redes sociales, síguenos en Facebook, Instagram. No te olvides de darle like y compartirlo. For Grace, domingo 5 p.m. Te esperamos en nuestra próxima reunión en línea. Empezamos puntuales. No te lo puedes perder. Puro reino y puro flow.